Tienes esas conversaciones quizás una, eh, con un miembro de la familia. Quizás sabes que se acerca el último momento de su vida y te ves a ti mismo escuchándoles y tú te inclinas, quieres captar el timbre de la voz. Cuando tú quieres escuchar cada sílaba, quieres atrapar la textura del momento. Yo me siento así cuando yo abro 2 Timoteo. Pablo es un hombre anciano ya, cuando escribió 2 Timoteo. Está encarcelado y está en Roma. Leonardo, te trajimos a Orlando en marzo. Los inviernos son difíciles, no son tan difíciles en Italia, pero son peores que en Orlando. Pablo está en prisión, quizás está en un lugar bien húmedo, incómodo, y pide algo que le cubra, un manto. Tiene un sentido de urgencia. Al final del libro dice, ya yo estoy listo, preparado para el último sacrificio. Toda su vida ha sido derramada como una libación, como un sacrificio para Dios. Y ahora está listo en ese sentido para hacer su último sacrificio. Y así tenemos aquí las últimas palabras del maestro Pablo, específicamente a su discípulo Timoteo. Es un lugar adecuado para pensar, como dice mi tema, el discipulado, la reforma del discipulado. Los reformadores trataban muchas cosas, pero si había algo en lo que ellos querían, era el discipulado. Se nos olvida eso muchas veces con respecto a los reformadores. Queremos enfatizar su valentía y con razón. Pero a veces vemos eso como personajes aislados y no vemos a todo el equipo que está alrededor de estas figuras y cómo ellos significativamente invirtieron en la próxima generación, en lo que vendrían. Así que Lutero tenía su Melanchthon, Calvino tenía su Besa, y así Pablo tenía su Timoteo. Quiero llamar vuestra atención a 2 versículos en particular. Vamos a ver la mayor parte del capítulo 1 de 2 Timoteo, pero quiero llamar la atención a 2 versículos, versículos 13 y 14. Con lo que podemos decir de discipulado, podemos hablar de obediencia, de las obligaciones éticas, podemos hablar de fe y esperanza, y lo mayor de esto es el amor. Pablo en estos versículos quiere llamar vuestra atención a la doctrina. Así que hablaremos de doctrina en esta reforma del discipulado. Versículos 13 y 14. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo tiene que decir. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Vamos a orar. Nuestro Padre y Dios, pedimos tu bendición sobre nosotros. Estamos agradecidos por tu obra hasta aquí en esta conferencia. Estamos agradecidos por la forma como obras, como hablas claramente, tan poderosamente. Y pedimos que una vez más nos des tu bendición al mirar tu palabra, que nos des ojos para ver y oídos para oír y corazones receptivos a eso que nos enseñarás.
que no nos desviemos de las palabras de este libro, que tú y en tu gracia nos mantengas cerca. Te pedimos de estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hay un mandamiento aquí, es muy sencillo. Retén o sigue. Se repite en el versículo 14, dice, guarda, sigue y guarda. Pablo he sido entrenado en el Antiguo Testamento. Tenemos esa gran expresión poética del paralelismo hebreo. Para decirlo una vez está bien. ¿Por qué no decirlo dos veces? Eso es aún mejor. Así que encontramos este paralelismo usado consistentemente en Pablo. Por eso lo encontramos aquí. Son paralelos, versículos 13 y 14. Ahí está el mandamiento. Sigue o retén las palabras, en la norma de las palabras. Pero no solo cualquier palabra, las palabras sanas. Y estas fueron las palabras que tú escuchaste de mí. Luego repite esto en el versículo 14. Guarda. La expresión latina aquí es custodi. Es ser un custodio, un guardia. ¿Y para cuidar qué? El depósito. Como palabras en el versículo 13, es el depósito en el versículo 14. No cualquier depósito. Es el buen depósito, el tesoro que ha sido encomendado. Este es el buen depósito que te ha sido encomendado. ¿Ves el paralelismo? Hay un perfecto paralelismo. ¿Por qué repetimos las cosas? ¿Por qué repetimos cosas? Ustedes son rápidos para una mañana temprano un sábado. Es acerca de palabras, ¿no es así? ¿Has oído esa expresión? Yo amo el evangelicalismo americano. Tú hablas lo que hablas y dices lo que dices. Es importante cómo tú dices lo que dices. Las palabras importan. Y no solo palabras, sino palabras sanas. Esto es una de mis palabras favoritas en griego. Sana. Viene directamente al inglés como higiénico. Pablo es un clásico germofóbico. Aquí por todos los lados hay jabones líquidos para limpiar las manos. Tú vienes de todos los lugares y también traes tus gérmenes contigo. Y tú me quieres abrazar, quieres darme la mano y quieres dejar un buen depósito. Estabas uno de estos jabones líquidos aquí detrás, donde están los otros, pero no voy a decir quién fue, pero es el encargado de un seminario bautista del sur. Me dijo, parece que todos estos días todos somos alemafóbicos. Limpio. Saludable, libre. ¿Libre de qué? Libre de eso invisible que se llama bacteria, de parásitos que pueden quitar la vida a los organismos. Son palabras impuras. Son palabras no saludables. Hay palabras no saludables. Estuve en un evento donde hablaba el Dr. Sproul, estaba al inicio del evento, y había otro que estaba al final, y su sermón dio una charla de seminario como solo el Dr. Sproul puede hacer sobre sola escritura, y terminó inspirando
con la declaración inspiradora de que la iglesia solo debe proclamar la palabra de Dios y no hacer otra cosa. Y al final de este evento, otro charlista lo trató de 4 revelaciones que Dios le dio cuando él tenía 18 años de edad. Sanas palabras. Y hay palabras que no son sanas. Hay palabras no sanas que penetran y no debe sorprendernos. Y se introdujeron aún en la iglesia del primer siglo. Las palabras no sanas se han infiltrado en la iglesia. Pablo lo dijo. Pablo le dijo a los Gálatas, oh, Gálatas insensatos, yo estoy sorprendido que has permitido esto. Palabras no sanas que han penetrado. No, deben ser palabras sanas. Y Pablo es un buen maestro. Es tan vívido, ¿no? No simplemente dice, sigue sanas palabras. Sé higiénico, Timoteo. Él dice, sigue la norma, el patrón. Es una palabra fascinante, patrón. Vivimos en un mundo, viví en un mundo Amish por 17 años. Y el diseño tan intricado y el cuidado y la diligencia, y hay patrones. Yo no entendía lo que era, pero se pueden identificar esos patrones que dan formas a diferentes asuntos. Y ellos seguían ese patrón. La palabra griega es una gran palabra. Ya que están conmigo, yo puedo darle esto. Ya ustedes están preparados en un sábado en la mañana. Hupo, tupo. No olviden eso. Tupo es sobre algo que es un tipo. Eso, ¿recuerdan aquellas máquinas de escribir tipográficas? Dejan una impresión exacta cuando la máquina le da el papel. Este es el modelo de Gutenberg, donde alguien con habilidad podía tallar las letras y el impresor organizaba los tipos y la prensa se preparaba para que entonces la tinta que estaba en los tipos, se le ponía el papel encima, la prensa se le daba y dejaba una impresión exacta sobre el papel de esos tipos. De tipo, tenemos esto, sabemos lo que significa. Hupo, tupo. Es así como los jóvenes eruditos aprenden a escribir. Simplemente van escribiendo sobre la línea en una página. Y el alumno, el escúpula, viene y toma la tinta y la pluma y sigue el patrón. Y bajo la línea que fue escrita, el discípulo imitaría y copiaría y aprendería, seguiría el patrón. Y es un patrón de palabras. Retén el patrón. Sigue el patrón. Hay otra imagen que se utiliza, es la imagen de una herencia en el versículo 14. Así que hay un depósito o un tesoro. Algo material. Y este depósito, la palabra griega aquí significa literalmente ponerlo al lado tuyo. Denota la idea de cuidar de este asunto, de tenerlo a cercana proximidad contigo para que un ladrón no pudiera venir de noche y llevárselo, o que de alguna manera no desaparezca.
sino que lo tenías cerca de ti. Lo pones a tu lado. Eso es lo que la palabra griega significa literalmente. Y la palabra latina es depositum, que viene al inglés o al español como depósito. Este es el buen depósito, no simplemente un depósito. Y guárdalo. Como si tú fueras rico y tuvieras propiedad, y la esencia de esa propiedad es que tú tuvieras personas que lo guardaran para que tu depósito estuviera a salvo. Eso es lo que tú eres, Timoteo. Eres un guardián. Un guarda del buen depósito. Pablo está dándonos un bosquejo de lo que el discipulado es. El discipulado es seguir. El discipulado es guardar. Y no está en ser innovadores. Calvino dice, cuando Pablo le dice a Timoteo que guarde este patrón de sanas palabras, le está diciendo, no simplemente te aferres a los pincelazos de mi ministerio. Pablo habla de Jesús, yo hablo de Jesús. Pablo habla de salvación. No, no es eso. Eso es lo que dice Calvino. La forma misma de expresión. No te desvíes. Ni siquiera una iota. No simplemente en los pincelazos. La forma misma de expresión. No te desvíes de ella. Sigue ese pincelazo, esa marca de estilo del maestro, e imita lo que ha sido escrito. Esa fue la encomienda que se le dio a Timoteo. Es un trabajo, una palabra dura para un joven así. Está en un ambiente retante para él. Tiene retos de fuera. Es una cultura romana. Todo estaba opuesto a la doctrina bíblica y a la ética bíblica. Esto es una iglesia que es susceptible al sincretismo, susceptible al error. Están los retos de la edad misma de Timoteo. Los retos de el que Timoteo tuviera que aprender a comunicar y ser más articulado en una cultura donde la retórica era todo. Y no nos olvidemos del hecho de que Timoteo está siguiendo a Pablo. Bajo cualquier estimación, Pablo, un genio. Y luego, no se usaba la expresión 24/7 allí en el primer siglo, diríamos 24/6, porque el doctor Goffrey debe estar por ahí recordándonos acerca del día de reposo. Pero Pablo era un hombre 24/6, motivado, impulsado, ingenioso. Era mucha presión para Timoteo. Y Pablo le dice, esto te ha sido encargado. No simplemente toma esto. Yo tengo esto. Es precioso. Es invaluable. Es inestimable en valor. Y yo te lo estoy dando. Y ahora tú toma esto y imítalo y guárdalo. No simplemente manda. Él también lo demuestra. ¿Cómo son esas palabras sanas? El contenido hay contenido para estas palabras sanas, contenido para nuestra fe. Sí, de hecho, en los versículos anteriores, si vemos los versículos 8 al 12, vemos siempre el contenido. Pablo dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Eso es contenido. Testimonio del Señor, ni de mí, prisionero suyo. La ocasión es que Pablo está preso en Roma. Dice, participa conmigo en las aflicciones, y volvemos a esto. Cada vez que Jesús habla del discipulado, habla del sufrimiento, ¿no es así? Dice, participa conmigo en las aflicciones
por el Evangelio. Ese es el contenido, el Evangelio. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Timoteo, ¿cuántas veces te he dicho el Evangelio? Déjame decírtelo una vez más. Versículo 9. Este es el Evangelio. Dios nos ha salvado. Dios nos ha salvado. Yo escuché esto recientemente. Jesús murió en la cruz. Y se dice, es dicho por él, consumado es. Jesús dijo, el trabajo está terminado. Pero si no hacemos nuestra parte, todo lo que hizo Jesús es inútil. Ese no es el Evangelio. Son palabras no sanas. Dios nos ha salvado. En todo lugar, Pablo nos coloca a nosotros como pasivos en este acto de salvación. Eso es siempre el Evangelio. No te desvíes. Es un llamado. Fuimos llamados. Y no solamente fue un llamado. No solamente Dios nos ha llamado. Dios nos salvó. Dios nos ha llamado. Es un llamamiento santo. Ahora tenemos una gran palabra sana, ¿no? Santo. Un llamamiento santo, no según nuestras obras. La justificación solamente por la fe. Justificación solamente por la fe. Justificación solamente por la fe. Ese es el Evangelio. Y sin esto no es el Evangelio. Es otro evangelio, un evangelio diferente, que Pablo dice no es evangelio a los Gálatas capítulo 1. No por obras nuestras, sino según su propósito. Ahora estamos teniendo más palabras sanas, ¿no? En la predestinación, la elección. El buen placer de su voluntad. Dios está obrando todas las cosas para bien. Y ese bien es su placer, el cumplimiento de su voluntad, en que sea así en la tierra como lo es en el cielo. Son palabras sanas. Son doctrinas sanas. ¿Cuántas veces dice Timoteo, escucha el evangelio del apóstol Pablo? Aparentemente Pablo dijo, yo quiero decirlo una vez más. Y luego esta palabra maravillosa, palabra sana maravillosa. Dijimos no solamente por nuestras obras, somos salvos según su propósito o el propósito de su voluntad y según la gracia. Sola gratia. La gracia de Dios solamente. Cuando Lutero predicó su último mensaje en Wittenberg, no sabía que iba a ser su último sermón. Predicó ese domingo y regresó a su casa, en su estudio, para escribir una carta y dijo, yo soy un hombre cansado, un anciano cansado, enfermo, medio ciego. Mi opinión personal es que tenía cataratas. Se quejaba mucho sobre el problema de vistas al final de sus días. Medio ciego. Se llamaba el gran Martín Lutero, el hombre de un solo ojo. Cansado estaba. Yo quiero partir en paz. Que me dejaran en paz. Pero a veces se levantaba una disputa y Lutero nunca regresa vivo. En el pueblo de su propio nacimiento, su cuerpo está enterrado en la iglesia allí en Wittenberg.
Pero antes de hacer el viaje a Eisleben, él predica en Wittenberg y no sabía que iba a ser su último sermón, pero termina providencialmente en ese último mensaje y él castiga a su congregación. Los castiga porque los vio ya dando las espaldas al Evangelio. Ya lo hicieron, les dice. Están con Acán. Las reliquias. Viéndolo, tratando de encontrar la ropa de José. Y ustedes no podían ver a Cristo, no podían ver el Evangelio con toda la distorsión. Y los reformadores limpiaron, quitaron todas estas reliquias, estas cosas, esos objetos. Debía haber un vistazo claro de ustedes a Jesús, sin los santos, sin las reliquias, sin la tradición. Y ni siquiera hemos salido de la primera generación. Son personas que están escuchando a Lutero predicando todas las semanas. Y eran susceptibles. Quizás Lutero tiene razón. Vamos a cubrir nuestras bases. Hace un tiempo que no estamos en un peregrinaje. Vamos a Aiken. Por si acaso. Vamos a Aiken. Vamos a ver las ropas de José. Oh, insensatos viterianos. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Retén, aférrate a estas palabras sanas. Hay un contenido para la fe. ¿Por qué hablamos de las solas? Porque ese es el contenido de la fe. ¿Por qué hablamos de los padres de la iglesia y el credo niceno y el credo de Calcedonia? Porque es el contenido de la fe. ¿Por qué hablamos de los reformadores y las confesiones y los catecismos? Porque ese es el contenido de nuestra fe. Es todo el consejo de Dios. Esto es lo que se nos ha encomendado. Este es el buen depósito. Y nosotros somos tan susceptibles al error. Tan susceptibles para apartarnos. Si le pasó a la congregación de Pablo, si le pasó a la congregación de Lutero, ¿por qué nosotros pensamos que somos inmunes? ¿Por qué pensamos, tenemos esto cubierto? Vamos a seguir ahora. No, Timoteo. Yo he escrito esto claramente, tan claramente como puedo. Y lo he escrito muchas veces. ¿Puedes tú, por favor, tomar tu pluma y seguir según lo que yo he escrito? Pablo es un maestro consumado. No solamente da el mandato, él da el contenido, pero también da ejemplos. Vamos a ver uno en versículo 15. Están Figelo y Hermógenes. Estos que están en Asia, que me han vuelto la espalda. Aparentemente Timoteo los conocía, ya sea por reputación o lo habían reunido con ellos. Eran conocidos en la iglesia. Y Pablo menciona estos dos nombres, habían más. Es un ejemplo vívido de aquellos que no siguieron el patrón, que no se aferraron al depósito. La confianza de Pablo en cosas mejores. Da ejemplos positivos en el capítulo 2, versículo 2. Dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, la misma expresión,
anterior, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Este es el plan de sucesión de Pablo, de Dios. El plan de sucesión de Dios es que hay un tema de agenda, tiene un criterio, fidelidad. No dudes, no seas innovador. No pienses que de alguna manera en esta generación nosotros sabemos mejor las cosas. Fieles, hombres fieles. Fidelidad. Ese es el secreto para la verdad de Dios, para la sucesión de la verdad. Y lo dice se lo dice a Timoteo. Y lo vemos en la historia de la iglesia. La fidelidad. No solo hay un mandamiento, no solamente hay un contenido, no solamente hay un ejemplo negativo y un ejemplo positivo. Hay algo más aquí. De hecho, si viéramos lo que Jesús tiene que decir sobre el discipulado, vemos esta palabra por doquier. Es la palabra costo. Yo no puedo ser Steve Lawson esta mañana. Yo puedo poner ejemplos. Puedo hablar pero yo sé que Steve Lawson hubiera hecho esto y hubiera dado unos ejemplos que como solo puede hacer. ¿Ven lo que Pablo dice aquí? Lo dice 2 veces. Al principio del capítulo, en el capítulo 1 le dice: no se avergüence ni de mí, prisionero suyo. Sufre. Comparte el sufrimiento. No compartas su sufrimiento porque tú eres alguien que está haciendo lo incorrecto, sino por el Evangelio. Sufre por el Evangelio. El Evangelio es la ofensa. Y Pablo quiere ser alguien que sea aceptado por otros, pero nunca con el costo del mensaje. La ofensa debe ser claramente el Evangelio y la razón del sufrimiento. La fidelidad al Evangelio significa sufrimiento de algún tipo. Lo dice también en el versículo 11, dice: para lo cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro, por el cual también sufro estas cosas. Soy maestro del Evangelio, soy apóstol del Evangelio. Y es un predicador, un apóstol y un maestro. Y luego el versículo 12 dice: por esta razón es que yo sufro. El verdadero discipulado tiene un costo. Lo vemos culturalmente ahora. Si ven el evangelicalismo de América de los 80s y 90s, si se podían sentar en las mesas de los estudiantes universitarios, de los estudiantes cool o de los que estaban retrasados. Yo estaba siempre en la mesa de los retrasados. En los 80s y en 90s, el doctor Moller estaba hablando acerca de este tema. Era ventajoso para uno ser un buen miembro en una iglesia, culturalmente hablando. Ahora ya no estamos en las mesas de los que están cool. Y eso hiere. No queremos ser marginados. No queremos estar fuera. Nos gusta la mesa de los que están bien. Y si nosotros nos comprometemos, si la admisión a la mesa dice
haz el hoyo al ticket. La Biblia puede, la Biblia dice esto sobre el género, etcétera. Pero Pablo está diciendo, tienen que entender el contexto cultural de en lo que Pablo estaba diciendo esto. Nosotros conocemos que las cosas son un poco diferentes ahora. Estos son personas que se confesan a sí mismos, se manifiestan a sí mismos como evangélicos, se identifican como evangélicos. Pero Timoteo aprendió algo de ver a Pablo. El discipulado se trata a final de cuentas del costo. Va a costar algo. Mientras más digamos que Jesús es la manera exclusiva de ir al Padre, que aparte de Él no hay salvación, eso va a continuar costándonos, culturalmente hablando. Es el Evangelio por el cual sufrimos. Hay un costo para el discipulado. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro sobre discipulado en Alemania. Discipulado. Cuando el impresor norteamericano lo imprimió, le puso el título El costo del discipulado. Antes solo tenía la palabra discipulado. ¿Por qué Bonhoeffer no lo llamó el costo del discipulado? Porque no había ni que decirlo. Era una redundancia. Añadir el costo de, sálvate, ahórrate esas 3 palabras. No puedes percibir otro discipulado, concebir otro discipulado. Por lo que Cristo dijo, lo que Pablo dijo, no todos los sufrimientos son iguales. No todos los sufrimientos son físicos, no todos los sufrimientos ni siquiera son políticos. Algunos de ustedes, muchos de ustedes, imagino, sufren la alineación de la familia al venir a Cristo. Y eso es un sufrimiento real. Es un costo real. Con uno de ustedes que hablé, que está ministrando en otros países, en otro país, donde hay grandes riesgos de ser marcado. Y hay penalidades y censuras. Eso es un costo real. No todo sufrimiento es igual, pero para permanecer fieles al Evangelio, si eres discípulo, debes estar preparado. Habrá un costo. Tenemos el mandato, tenemos el contenido, tenemos los ejemplos, tenemos el costo. El último elemento del discipulado es sencillamente esta palabra, convicción. Al ver a los reformadores, yo creo que, ¿qué es lo que nos atrae? ¿Por qué estamos hablando de la reforma? ¿Por qué es que 500 años después, este momento, estas personas significan tanto para nosotros? Y ciertamente tiene que ver con contenido. Por favor, escuche, es sola escritura. Es la autoridad de la palabra de Dios. Podemos ahorrarnos todo lo que dijo Lutero e ir a la palabra. Nunca es un lujo. Nunca vamos a tratar esto, vamos a probar esto, esta técnica, vamos a hacer aquello otro para ser atractivo. Sí, mientras tanto, ¿dónde está la palabra? La desaparición de la palabra. Invitado a predicar. Una vez fue invitado a predicar, el sermón era 11 minutos. Yo creo que el doctor Lawson nunca ni se ha aparecido por ahí. Porque él ni siquiera puede pasar su introducción en 11 minutos. Todo esto. No había servicio en la noche, no hay servicio en la semana. ¿Qué tipo de dieta es? 11 minutos a la semana para enseñar la palabra de Dios.
Es una dieta débil, muy débil. Ellos le daban importancia al contenido. El contenido era sola escritura y asumamos que eso siempre estaba en su justo lugar. Necesitamos que los reformadores de toda generación y la iglesia de toda generación, que seamos recordados de que sepamos que no debemos pensar que sabemos más de lo que dice esta palabra. O que si predicamos la palabra no es suficiente, que tenemos que ser más atractivos de alguna forma. Es la palabra de Dios solamente. Sola escritura. Y ese es el evangelio. ¿Es justificación por la fe sola, por fe sola, en Cristo solamente? ¿No está todo eso diciendo lo mismo? El evangelio. Este es el evangelio. Los reformadores siempre tenían que ver con el contenido. Y había dos piezas de contenido que son pilares para la iglesia. La palabra de Dios y proclamar la palabra de Dios y claramente, de una forma que atrae. Pero hay un tercer elemento de los reformadores y creo que es por esto que los amamos tanto. Ellos tenían valentía. No solamente le proclamaban sola escritura y sola fide, lo hacían con confianza, lo hacían con coraje y lo hacían con valentía. Esto es contramundum, en contra del mundo. Esto es Lutero, en la dieta de Worms, contra un imperio y la iglesia. Un simple monje solitario contra el emperador y contra los legados papales, los obispos y los nobles. Contramundum. Aquí me permanezco en pie. Antes de Calvino ir a Ginebra, los franceses le decían Faré, Guillermo Farel. Vamos a llamarlo Guillermo. Viene a la ciudad de Ginebra, predica el evangelio y lo botan. Vuelve otra vez a la ciudad de Ginebra, predica el evangelio y lo golpean y los botan. 4 veces. 4 veces. 4 veces sucedió. Eso es valentía. Eso es confianza. Lo que dice Lutero en Castillo Fuerte, nuestra fe, nosotros no podemos confiar en nuestra propia fuerza. ¿Han pensado en esto? Lutero estaba pensando en términos de salvación, méritos, obras, nuestra propia capacidad. Si ponemos nuestra confianza en esto, nuestra lucha está perdida. Pero qué gran declaración es. ¿Por qué fueron tan valientes y tenían tanto coraje? Porque no tenían confianza en sus propias habilidades, fuerzas, no tenían confianza en sus técnicas, no tenían confianza en su retórica, no tenían confianza en sus habilidades, ni para unir 2 oraciones siquiera. Tenían confianza en una palabra. Y esa palabra, que es por encima de todos los poderes de la tierra. Y eso es lo que necesitamos. ¿Ven lo que Pablo dice? Él lo dice 2 veces. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences. Roma valoraba el poder, la fuerza. Pablo está en prisión. El líder de la iglesia, Pablo, está encarcelado. ¿Qué es esto? ¿Qué cristianismo es este? No, Timoteo, no te avergüences. ¿Hemos nosotros entendido realmente cuánto nosotros cuánto el evangelio es menospreciado? Nuevo,
En el versículo 12. Dice, también sufro por estas cosas, pero no me avergüenzo. ¿Por qué no? Porque yo voy a salir de aquí de alguna forma. Y voy a buscar la manera de salir. Voy a hablar con Nerón. No, porque yo sé en quién he creído. Y esta es la palabra que está por encima de todo poder humano. No solo sé en quién he creído, estoy convencido. El discipulado trata de convicción. No solamente es estar parado sobre el Evangelio, es estar parado con convencimiento, con convicción. De allí viene la valentía con la que los reformadores predicaban las doctrinas de la Reforma. Y volvieron el mundo boca abajo. Y parte de eso fue a través de sus martirios. Somos llamados a seguir el patrón. Somos llamados a guardar el buen depósito. Somos llamados a hacerlo con convicción. Hay una frase que yo dejé fuera del versículo 14. Mediante el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. Dios no nos ha dejado a nuestros propios recursos para ser sus fieles discípulos. Nos ha dado su Espíritu. Y ese Espíritu habita en nosotros. Y es por el poder del Espíritu Santo que algún día Dios en su gracia nos dirá, bien hecho, fiel y buen siervo. Amén.